El siguiente es un programa de información y opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM, Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez, en los controles de cabina Josué González, en la dirección Noel Acevedo, todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Global Radio es tu revista radial informativa. La entrevista del día. Estás escuchando Global Radio y vamos con la entrevista, la cual llega a ustedes por cortesía de Concord Express. Concord Express, donde consigues un rico capuchino elaborado por baristas profesionales y una variedad muy amplia de comidas, bebidas y platos. Concord Express, mucho más que una panadería. En la avenida 19 de abril, Centro Comercial La O. Bien, amigos, en materia de la entrevista del día, y como informamos por redes sociales ya hace unos minutos, ya está con nosotros aquí en estudio, en cabina, nuestro invitado. Se trata de Aldo Contreras Sanita, economista y asesor financiero, muy conocido en estos medios informativos en nuestra región, y con él queremos hablar de un tema importante. Queremos hablar de la actualidad de la economía nacional y regional tachirense, pero bajo, digamos, el enfoque de la situación que se está presentando, y lo hacemos bajo una pregunta. Aldo, ¿se extinguió la recuperación económica venezolana que se inició en el año pasado 2022? Ese es el tema que queremos desarrollar con Aldo Contreras. Gerardo, adelante. Así es, Aldo, primeramente bienvenido. Aldo es amigo de la casa y no es la primera vez que está en Global Radio, y normalmente siempre acudimos a él cuando necesitamos conocer de temas económicos. Este año hemos visto que ha empezado con una seria recesión, el flujo de dinero ha estado un poco lento, por no decir lo más, y hemos visto esto que decía Fidel al principio de la entrevista, incluso ayer publicado en un trabajo de prensa del Nacional, de Bloomberg, y es que, sí, de Bloomberg, con fuente de Bloomberg, y es que se ve que negocios que abrieron a finales del año pasado y que fueron anunciados con mucha publicidad en el país, hoy no tienen el mismo flujo de dinero, ni de ventas, ni tienen el número de personal con el que empezaron, porque hemos visto una disminución de la capacidad de venta de estos negocios y de la capacidad de consumo de la gente. Aldo Contreras, bienvenido a Global Radio. ¿Qué está pasando? Hola Gerardo y Fidel, muchas gracias por la invitación. El fenómeno es un tanto complejo, ¿no? El fenómeno se presenta sobre todo en el inicio del 2023. Digamos, diciembre es un mes en donde lógicamente el consumo aumenta, de algún modo pues el pago de utilidades y de los pasivos laborales hace que la gente tenga más dinero, pero en enero empieza la contracción. Ya visorábamos el año pasado que el planeta iba a entrar en una recesión económica. Se hablaba de que todos los países venían una recesión económica, aunque el Fondo Monetario Internacional había pronosticado para Venezuela un crecimiento económico del 7,5% del Producto Interno Bruto. Entonces todos crecían todos decrecían y Venezuela era el único que crecía.
Sin embargo, hay que entender que esta economía, que aún es muy pequeña, que es una economía que está en el 90 u 85% reducida respecto de hace 10 años, pues prácticamente cualquier factor económico le afecta. Los ciclos económicos son precisamente eso, tienen un punto de fondo, un punto de auge, un punto de valle, un punto de estabilidad que en el que nos encontramos, porque la economía de por sí sola no crece. La economía necesita estímulos, y esos estímulos que se presentaron en el 2020, en el 2021 y en el 2022, pues ya no están más presentes en el 2023. Uno de esos estímulos es el crédito bancario, otro de esos estímulos es el control de inflación. Tuvimos un 2022, por ejemplo, con un tipo de cambio casi que de 4,5 o 4,72 bolívares por dólar. Ese tipo de cambio estuvo de enero a abril aproximadamente, pero en los meses siguientes empezó, sobre todo el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el tipo de cambio se quintuplicó, se multiplicó por 5, por 6 veces. Eso quiere decir que automáticamente la población económicamente activa, que depende de los bolívares, perdió o pulverizó el poder adquisitivo, cayendo a unos $5 de salario mínimo, unos $20 de salario en promedio en la administración pública, lo que hace que automáticamente el consumo pues se enfríe. Cuando el consumo se enfría, pues las ventas empiezan a caer, y hemos visto que en el mes de enero las ventas cayeron 17%, pero en el mes de febrero las ventas comerciales cayeron en promedio entre un 20 y un 25%. Fue más pronunciada la caída en febrero que en enero, ¿verdad? Sí, enero más bien fue un mes, no es tradicional. Ajá. Enero, que es un mes frío, fue un mes mediano. Más bien la gente se sorprendió porque muchos de los comerciantes de las pequeñas y medianas empresas dijeron, bueno, si enero fue así, que es un mes relativamente flojo, febrero va a ser un mes muy bueno. Pero febrero y estos 8 días de marzo ya muestran un enfriamiento importante de las ventas comerciales, una caída de un 25% en las ventas comerciales, y los empresarios empiezan a preocuparse. ¿Qué pasa? El empresariado está vendiendo en febrero del 2023 lo mismo que vendía en febrero del 2022. Pero sí, eso no es lógico, no es lógico, sentido. Pero ha crecido la renta o los alquileres, han crecido el costo de vida, entonces los trabajadores empiezan a presionar por aumentos. Además, los trabajadores venían acostumbrados, hablamos lógicamente del sector privado, los trabajadores venían acostumbrados a aumentos del 20 o del 30% que se hacen por estos días, empiezan a tocarle la puerta al jefe y a decirle, súbame, pero ¿cómo subo si no hay mayores ventas? Si no hay ventas. Entonces, esto empieza a hacer que el empresariado tenga que tomar unas estrategias interesantes, a reinventarse para poder hacer lo mismo con menos, a hacer más con menos. Entonces, allí vienen una serie de estrategias que tienen que ser la revisión de costos, la revisión de gastos, hacerse más eficiente, aumentar los porcentajes de utilidad, empezar a hacer unas campañas de marketing, o sea, todo lo que tiene que ver con llevar una empresa. Y por otra parte, pues, la gente está en la calle, los docentes universitarios, los docentes de media diversificada, la administración pública exigiendo que se aumenten los salarios. Hubo una convención con la Organización Internacional de Trabajo, con la OIT, pero no se ha llegado a un acuerdo. Yo escribía por allí que el gobierno tenía máximo la capacidad de pagar máximo $100, pero tampoco eso llega, ¿no? Pareciera estar eso muy cerca, más bien del mes de mayo, más cerca del Día del Trabajador. Sí, para ese día. Exactamente, pero Fidel, el gran tema es, indexamos el salario, si indexamos el salario, la inflación va a seguir creciendo. Claro. Hoy salía el reporte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de la inflación. La inflación de enero fue 39.4%, es decir, tenemos una inflación interanual. El doble de la de noviembre. Exactamente. Ahora ha sido 20,2%. Hablamos de una interanual de 538%, todavía una inflación muy alta. Estamos a nada de volver a llegar a hiperinflación, que sería 600% anual. Exacto. Entonces, hay que entender que lo primero es controlar la inflación, detener el tipo de cambio. Parece que ninguno de los asesores que busca el Banco Central, acaba de haber un nuevo presidente que debe tener 3 meses o 4 meses en el cargo, que es Miguel Pérez Abad, que venía de Conindustria, pero no hemos visto ni siquiera la primera rueda de prensa de Miguel Pérez Abad, no hemos visto medidas que impacten en el tipo de cambio. El encaje legal sigue estando por encima del 73%, aunque no hay crédito bancario. Entonces, claro, ¿cómo incentivas el consumo si no hay poder adquisitivo?
pero tampoco hay crédito para auxiliar a la familia. Se esperaba que este año entraran los 6.000 millones de dólares, los 3.200 millones de dólares que venían de los acuerdos de México, que eran 1.500 millones para el sistema eléctrico y 1.500 millones para el tema de infraestructura, escuelas, universidades y todo lo que tenía que ver con el tema público. Tampoco han llegado. Ya estamos en marzo, empieza el verano, empiezan los apagones. En el verano la producción agrícola es un tanto menor, se produce menos leche, menos carne. Entonces, todos estos factores, sumado a una recesión económica que ya está en algunos países presente, Colombia también, y Cúcuta, acusando, que nos impacta también, quedaba como, Cúcuta otra vez tiene 7, 8 meses quedando como consecutivos como la ciudad más inflacionaria de toda Colombia, una inflación interanual de más del 13,1%. Entonces todo eso hace que eso impacte. En días pasados participé en un artículo de un shopping de precios que se hizo y lo hacía la periodista Luz Dari de Pablos, que debe salir mañana creo, en donde analizábamos precisamente con los principales supermercados de San Cristóbal, los principales supermercados de Cúcuta, y hacíamos un comparativo de precios, ¿no? Porque el común es decir, por ejemplo en Táchira, sí, que todo es más barato en Cúcuta. Que todo es más barato en Cúcuta. Y como digo yo, y decimos mucho, que la gente aquí está comprando hasta la lechuga en Cúcuta. Sí, sí. Y eso no puede ser porque no es real. Qué interesante que vayan a hacer y publicar este análisis. Bueno, ¿qué nos puedes adelantar de este análisis? Bueno, no todo es más barato. Descubrimos que lo que sí... Perdona, y hay otro tema que tiene que estar inmerso allí, el tema de la calidad de los productos. También. La calidad de los productos venezolanos es superior en términos general a la calidad del producto colombiano. Y que la gente no suma el costo logístico que implica ir a la ciudad de Cúcuta, ¿no? Como es el tema de la gasolina, el tema del deterioro del vehículo, la depreciación del vehículo. Si quieres pasar en tu vehículo, pues tener el SOAT al día, pagar el estacionamiento, almorzar, tomarse un refresco, pagar un taxi o el autobús, las personas que van por otros medios de transporte. Gratis, en pocas palabras. Sí, o sea, estamos a casi 50 kilómetros de distancia y eso implica un costo. Sí descubrimos que sí es más barato en Cúcuta el tema de los detergentes, el tema de los productos de limpieza, prácticamente tienen un 40% por debajo en la ciudad de Cúcuta versus Venezuela, es decir, un kilo de detergente, un kilo de jabón en polvo, un litro diría mi mamá, de huele de detergente, lo que significa un medio litro de lavaplatos, esto sí, un desengrasante, los productos que usamos más o menos, jabón para lavarnos las manos, desinfectantes, eso todo tiene entre un 60 y un 40% menos, pero nos dimos cuenta que los víveres son prácticamente iguales, la diferencia es un 3%, un 2%, no justifica. Y nos sorprendimos porque comparamos el tema de las frutas, verduras, legumbres y hortalizas de un supermercado local, que es, digamos, el supermercado que pudiéramos decir más grande de San Cristóbal, con las precios de las frutas, verduras y legumbres en el supermercado. No, los comparamos con el mercado popular. El mercado en la calle, la cesta. Sí, con el mercado de la cesta. Wow. Y resulta ser aún más económico. Claro, si agarras la tasa del BCB y divides los bolívares, aunque la diferencia hoy entre el paralelo y el BCB es prácticamente 0,65%, no es despreciable. Es despreciable. Entonces, pues hay una oportunidad interesante, pero que mucha gente pareciera no estar haciendo el cálculo, no estar haciendo el comparativo, ¿no? Es el poder de la costumbre y de no pensar. Es que pensar es caro también. Pensar es desgastante. Y yo también mucha gente no pensamos las cosas. Yo también veo que también, ojo, Cúcuta, la Cámara de Comercio también decía que estaban preocupados porque ya se siente la recesión económica mundial. Recordemos que Colombia, que toda la vida durante casi 60 años ha vivido de un ingreso importante como es la remesa, ¿no? Cosa que Venezuela tiene 5 o 4 años viviéndolo, pero sobre todo del 2018 al 2023 ha sido el crecimiento de las remesas, y cuando nuestros compatriotas fuera de Venezuela
por la recesión económica, los restaurantes, los supermercados empiezan a vender menos, pues empiezan a remesar menos, y el dinero rinde hoy 47% menos en divisas, en el caso de Venezuela. Entonces eso y en Colombia también, lógicamente. Y en Colombia también tiene una depreciación del tipo de cambio de 25% en el 2022. También los precios de los bienes y servicios se vieron impactados. Habitualmente Colombia sube los precios en el mes de diciembre y aprovecha un aumento del 10% en enero. Entonces cuando la economía inicia es que la gente se da cuenta. Pero lo vimos con precios de bienes y servicios sencillos, como por ejemplo un taxi que en Cúcuta costaba 10.000 pesos, ahora cuesta 15.000. Entonces estamos hablando de un aumento de un 50%. Y también vemos que hay productos que subieron, sí, claro, desde las cadenas populares hasta las cadenas más nombradas. Y el supermercado en Táchira ha empezado también a reinventarse, ha empezado a tener precios. Qué importante atractivos. Que lo digas, porque ya que te tenemos aquí, que tú eres asesor en materia también indirectamente te lleva ya en materia económico-financiera, pero también de mercadeo, porque van de la mano las dos cosas, y fíjate que estás haciendo un análisis de mercado de los dos países. ¿Qué le podemos recomendar a los empresarios tachirenses como medidas estratégicas generales, no particularizando las características de cada negocio, que puedan llevar adelante para hacerle frente a la competencia que representa Cúcuta? Sí, sobre todo para pensarlo también, restaurantes, cafés y ese tipo de negocios de servicios. También hay algo importante, ¿no, Fidel? Al final en los 58, 60 días que tiene del todo abierta la frontera desde el 1 de enero, hay que hacer un balance, y es que nuestros hermanos colombianos vinieron para la feria, pero posterior a la feria no han vuelto. Hay poco movimiento, ¿cierto? Muy poco movimiento. Hay gente que me dice, Aldo, pero estoy viendo todos los días carros colombianos. Sí, pero esos carros colombianos son carros que se compraron en Cúcuta y que ya están empezando a pernoctar y a ser parte de los activos de las familias tachirenses, y que son carros que, así como durante toda la vida hubo carros venezolanos con placa venezolana en Cúcuta y estuvieron 20, 30 años. ¿Aquí van a permitir circular con placa colombiana o tienen que nacionalizarse? Bueno, el deber ser es que en algún momento se nacionalice, ¿no? Pero mientras no pasen de Táchira, mientras no salgan de Táchira y no pueden circular, entonces la gente aprovecha que el decreto dice que si vas a salir fuera de Táchira tienes que sacar un permiso en el CENIA, o si vas fuera de Cúcuta un permiso en la DIAN por 90 días. Entonces mientras eso no sucede, pues yo por ejemplo hoy voy a llevar a la niña al colegio y veo en la cola del colegio 2 carros colombianos, ¿no? Un Kia y un carro parecido al Aveo. Entonces eso quiere decir que esos son familias que están llevando a sus niños al colegio. Entonces ya hay gente de aquí que compró carro en Colombia con un 30% de descuento. Sí, de diferencia. Entonces, y además carros más nuevos, carros menos deteriorados, lo que nosotros le decimos en el argot criollo y popular, le han dado menos pata. Entonces eso hace que sea más atractivo en un parque automotor tan viejo, ¿no? Entonces de algún modo hay que en la empresa, y lo que me preguntabas en temas de recomendaciones, la empresa tachirense tiene que hacer un análisis de con quién compite, quién es mi competidor más cercano y cuál es mi cliente, y buscar mi cliente precisamente no solo en las fronteras del Táchira, sino entender que mi cliente puede estar en Valencia, mi cliente puede estar en Guárico, mi cliente puede estar en Barinas, en Caracas, en Ciudad Ojeda, mi cliente puede estar en el estado Zulia, mi cliente puede estar hasta en Margarita, para entender que desde aquí se genera una oportunidad, desde un centro logístico, desde la oportunidad de la frontera, desde la oportunidad de traer productos, de pensar en el perfil exportador del Táchira, que tiene como potencial, y poder de algún modo generar economía. Hay que entender que el mercado no está como para que todos los fines de semana o todos los días, como pasa en otras ciudades, la gente va a comer a la calle, porque el boom de los restaurantes va llegando al final. Y yo decía entre estos días en el Twitter que vamos al boom de las fincas y al boom de los concesionarios de carros, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos del boom de las farmacias, que ya estalló, venimos del boom de los bodegones, que ya estalló, venimos del boom de algún modo de los perrocalientes a 1,000 pesos, que ya estalló y se acabó.
acabó. Entonces hay que tienditas en la puerta también. De las mesitas, que son negocios que tienen fecha de caducidad, porque al abrirse la frontera y al que el consumidor pueda hacer un comparativo entre precio, calidad, fecha de vencimiento, que no me vendan productos, entonces el Táchira también se va convirtiendo en una economía que se parece más a la economía colombiana. Nosotros 20 años atrás teníamos una economía en donde la gente compraba un mercado para 15 días, para un mes, para 3 semanas, la famosa alacena. Ahora estamos dolarizados, el salario promedio está en $160 en la administración privada, pero esto no deja de ser un mercado para un mes. Entonces, otra vez volvimos a lo que es la economía colombiana, en donde la gente compra el famoso diario, ¿no? Es decir, vamos a comprar el medio kilo de carne de hoy, el arroz. Y empaque que hace la empresa para adaptarse a esto de productos de poca cantidad, o sea, de medio kilo, de sachet. Entonces, eso es lo que tiene que ver el mercado. El mercado también tiene que mostrarle al consumidor aquello que el consumidor no es capaz de ver. Yo recuerdo en una cadena de supermercados que ya no existe, en la que estuvimos haciéndole estrategia de negocio, nosotros hicimos un eslogan que decía más barato que en Cúcuta. Y estos supermercados, estas mini tiendas, logramos abrir 22 tiendas en poco tiempo, ¿no? Esto hizo que la gente entendiera que sí era más barato. Yo creo que ese tipo de campañas en donde yo supermercado, yo tienda de ferretería, que es una cosa que se está comprando bastante allá, debo darle a entender a mi cliente, mostrarle las cualidades, las ventajas comparativas, competitivas de mi producto para que él entienda por qué es más barato aquí. Porque aquí tengo factura, Y por otro lado, Fidel, que es un tema complicado, el Estado, que es difícil, es lo más difícil, porque ahora hay un tema con dos tributos importantes, uno es municipal y el otro es nacional. Uno es el IGTF, que le ha hecho un daño tremendo a la economía. Parte de este enfriamiento que tiene que ver con eso. Tiene que ver con el IGTF. Desde marzo del 2022 la economía empezó a enfriarse. Los impuestos municipales sobre venta bruta. Es salvaje. Muy salvaje, que una alcaldía, cualquiera que sea, no solo la de San Cristóbal, sino yo tengo empresas que asesoramos en Táriba, por ejemplo, municipio Cárdenas u otros municipios, en donde te graban a veces hasta con el 3, 4 o 5% de la venta bruta. Entonces la alcaldía pasa a ser un socio. Exacto. Y hay casos que entre estos días lo conversaba con un cliente, llegaron un par de fiscales y entonces entraron a los depósitos, y porque habían unos pendones de la marca en el depósito, pero que no tiene nada que ver con publicidad y propaganda, porque es claro que la publicidad y propaganda es para impulsar la venta, pero un pendón en un galpón donde solo entra el almacenista no se graba, ¿no? No es que yo tengo que pagar publicidad por eso, ni en las carteleras porque yo ponga el logo. Entonces, algunas municipalidades han ido contra los consumidores, contra el empresariado para hacerlos grabar y pagar. Y sí, entendemos que tal vez durante muchos años hubo evasión fiscal, hubo evasión municipal desde el punto de vista del no pago de los tributos municipales, pero si no tengo crédito, la economía se está enfriando, y aparte entonces las ventas están deprimidas, y tengo al fiscal municipal diciéndome que tengo que pagarle, que si no le pago, tengo un caso, un cliente que firmó un convenio de pago por 3 meses y no pudo pagarlo porque eran las utilidades de los trabajadores o pagarle a la alcaldía, y entonces las multas son de $2,500 porque están ancladas al petro. Ajá. Y esto hace que entonces el empresariado diga, pero ya va, yo que facturo el 100%, que pago todos los tributos, que pago el IGTF, no tengo cómo competir, es muy caro competir porque la carga tributaria es muy grande. Pues entonces o me voy a la informalidad o empiezo a dejar de facturar, y facturo el 10 o el 20%, y empieza la famosa nota de entrega, que se va popularizando más y que no permite el crecimiento del municipio. Entonces ahí es cuando los municipios, había en la asamblea una ley de armonización tributaria que no se ha terminado de instaurar, ¿no? Entonces la carga tributaria cada vez va siendo mayor, LOCTI, ONA, impuestos municipales, ahorita que vence el 31 de marzo el impuesto sobre la renta. Entonces cada vez es mayor la carga tributaria, y el empresario y los precios pues van por arriba, y es imposible competir. Está ahogado. Se nos acabó el tiempo, Aldo, qué pena, y como siempre quedamos cortos. Queremos comprometerte a ver si en el transcurso de la próxima semana podemos completar esta charla. Claro, con muchísimo gusto. En términos de hablar qué viene adelante, proyecciones, ¿no? Porque quedó esto así
cortado. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Fidel y Gerardo. Un gusto. Gracias, amigos. Era Aldo Contreras, economista. Ya está comprometido para venir con nosotros la próxima semana. Informaremos y nosotros nos retiramos unos minutos concluyendo esta primera hora y regresamos con mucho más de Global Radio aquí en Éxtasis 97.7 FM, simplemente lo mejor en radio. ¿Te provoca tomar un rico café cappuccino o expreso preparado por un experto barista profesional? Lo consigues en Concord Express, donde encuentras además una variedad amplia de comidas y bebidas exquisitas en un ambiente muy agradable y cómodo con excelente atención. Concord Express. Estamos ubicados en la parte alta de San Cristóbal, en la avenida 19 de Abril, Centro Comercial La O. Concord Express, mucho más que una panadería. Hemos finalizado nuestro giro informativo en Global Radio y los invitamos con mucho gusto a sintonizarnos aquí en 97.7 FM, Éxtasis, 120 minutos de variada y profunda información para cerrar el día conectados con el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución 52.790 de la UCB, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución 52.800 de la UCB, acompañado siempre por un excelente equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez, en los controles de cabina Josué González, en la dirección Noel Acevedo, todos bajo la presidencia de la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón.